Es- Vamos a comenzar con esta sesión número uno del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Me da muchísimo gusto iniciar sesión con ustedes y módulo también. Estamos en G85, generación 85. Estamos en el módulo, bueno, es el módulo 4, campus 1, generación 85, grupo 005. Eh, y es un placer estar aquí con ustedes, iniciando, como dije, el módulo. Eh, el módulo, por las dudas, es Textos y Visiones del Mundo. Y la semana uno, que es la que arranca estas sesiones, se llama Arte y Expresión Comunicativa. Una vez que estamos ubicados en ese entorno, vamos a... Bueno, me voy a presentar, que mi nombre es Luis Ángel Rodríguez Bejarano. Soy maestro en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Estudié la carrera de Literatura, Letras Hispánicas en la misma universidad y la maestría en Humanidades en esa misma institución. Entonces, yo nací en el Estado de México, pero bueno, soy de la ciudad vivo hace varios años en la Ciudad de México y bueno, me gusta, como lo puse en la presentación de la semana de ayer, me gusta los viajes cuando se puede, me gusta mucho la lectura y el ejercicio son cosas que fundamentan mi vida. Lo de la lectura tiene que ver con lo que estudié y lo de ejercicio, bueno, siempre me lo han inculcado desde pequeño mis padres, ¿no? Y me sigue gustando, eh, pues, correr un poco, hacer pesas, no sé, ¿no? Para mantener la salud, que es muy importante, al menos para mí. Eh, bueno, eso es un poco, digamos, para que me conozcan. Hace 6 años que trabajo en Prepa en línea CEP, siempre he dado el módulo 4, di un poquito el 5 y el 4 lo he dado en todas sus modalidades, desde versión ordinaria, que es esta, hasta la versión extraordinaria, que es la última versión que tenemos porque ustedes puedan aprobar un módulo. Espero que nadie llegue a ese punto de ustedes. Eh, ya que estamos hablando de esto, bueno, cada semana, es una introducción general al módulo y a mi forma de trabajo. Ya se les he puesto un poquito el día de ayer, pero bueno, hoy también voy a repetir algunas cosas. Esta es una agenda o una orden del día de la sesión número uno. Vamos a hablar primero de los aprendizajes esperados de la sesión. Lo tomaré también como de la semana, creo que sería más exacto decirlo ahí. ¿Cuál es el objetivo de nuestra sesión? Al menos el objetivo es más pequeño. Los aprendizajes deberían, digamos, obtenerlos después del domingo, no necesariamente después de mañana. Saludo, antes de que se me olvide, a Alan Antonio y también a aquellas personas que van a revisar la sesión a través del video, que se subirá alrededor de unos 10 minutos después de que termine la sesión. Se subirá el video a YouTube y se les enviará a través de un mensaje privado en la plataforma de Prepa en línea CEP. Como dije, eh, una cosa son los objetivos de aprendizaje de esta sesión, los cuales son muy claros, y otra cosa los aprendizajes que se esperan que ustedes cumplan después de la semana uno. Recuerden que también se trata de autoestudio, la responsabilidad no es enteramente mía, ustedes tienen la responsabilidad de revisar todos sus materiales y los materiales que se vayan generando, incluido esta sesión. Eh, Vamos a hablar un poquito de las reglas de comunicación virtual, de las nuevas reglas de comunicación virtual, pues se acaba de publicar o nos acaban de enviar un nuevo manual de el asesor virtual que sustituye al anterior y que no voy a explicar con detenimiento porque no es el espacio. Sin embargo, creo que es importante que ustedes lo puedan revisar, perdón, que ustedes lo puedan escuchar a través de un extracto, una síntesis mía. Lo primero con lo que iré, digamos, introduciéndolos a esto, sería con las reglas de comunicación virtual, las sugerencias de reglas de comunicación virtual. También me gustaría que revisáramos algunos conocimientos que ustedes tienen de anteriores textos y que sea su participación lo más activa posible, Alan, que ustedes puedan preguntar cosas, que prendan el micrófono si así lo desean y si no lo desean, que escriban a través del chat cualquier sesión, cualquiera de las reglas, perdón, cualquier inquietud o duda. Pueden saludar también, eso es importante en las reglas de comunicación virtual y ya lo hemos visto ahora, lo voy a seguir enfatizando.
voy a explicar los temas de la semana, es decir, cuáles son los temas más importantes que ustedes deberían tener cubiertos para poder integrarlo a eh, para poder integrarlo en una presentación un poco más elaborada, ¿no? Las actividades integradoras número 1 y 2 son bastante importantes y las voy a explicar de manera general para hacerles precisiones. No pretendo explicarlas, pasarme demasiado tiempo en esas, porque no es el objetivo de esta sesión y debo aclarar muy bien el objetivo, ¿no? Ahorita que termine esto. Esta es una agenda, cada sesión habrá una agenda y la van a poder ir siguiendo. A veces son cosas similares, a veces cambian algunas cosas. También voy a hablar del uso responsable de la información, incluida la inteligencia artificial, sobre todo que es más importante porque la estamos usando, me incluyo muchísimo, pero tenemos que usarla de una manera responsable, como nos indica Prepa en línea CEP. Muy buenas tardes, noches, tardes depende de en qué punto del país te encuentres, Alan, pero te saludo con gusto y gracias por tu mensaje. También vamos a hablar de algunas actividades de reforzamiento. Les pediré su colaboración en particular con una lluvia de ideas y también en particular con un texto literario que me gustaría que leyéramos. Y voy a darles un adelanto en la sesión 2 que tendrá que ver con desarrollar los lineamientos y las integraciones que hablemos, los lineamientos y las normas que revisemos que se queden pendientes, digamos, del día de hoy. Va a haber una introducción, un desarrollo y un cierre que me parecen muy importantes. Se acaba de incorporar María Fernanda, a quien saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Aquí en la Ciudad de México son tardes todavía, pero tal vez en en otra sección del país sean noches. Así que bueno, a Alan y a María Fernanda los saludo con mucho gusto. Les ruego que siéntanse en la confianza de poder expresar sus dudas. No hay ninguna pregunta mal hecha, no hay ninguna pregunta inútil. Eh, Creo que lo malo o lo mal hecho sería quedarse con la duda y quedarse sin el conocimiento y el aprendizaje. Me gustaría que reflexionáramos también alrededor de lo que ustedes están aprendiendo, si están aprendiendo algo y si no se vale para poder reforzarlo. Aunque sea ya la puse, pero bueno, voy a hablar un poquito de esto. Mi objetivo es guiarlos en sus dudas, tanto de conocimientos, de la información de la plataforma. Muy buenas tardes. Como guiarlos también a través de las dudas que puedan surgir en los diferentes foros. Esta semana solo está el foro aprendiendo, pero también guiarlos en las actividades integradoras de las cosas que tienen que hacer y me parece importante, las cosas que no deberían hacer. Para no caer en descuento de puntos o bien no caer en conflictos de plagio o uso inapropiado de la información. Incluso también no caer en instrucciones que no les están solicitando. Esta es mi labor, como aclarar y guiarlos a través de las actividades y de la información que ustedes pudieran revisar, ¿no? Eh, un aspecto que me parece muy importante para ir entrando ya de lleno es las reglas de comunicación virtual que voy a leer por primera vez de manera muy puntual y unas por una. Si tienen alguna que discutir, por favor, es el momento. Es la primera sección, la primera sesión, probablemente en la de mañana y en las que sigan en las próximas semanas. Lo haré de una manera más bien más comentada. Lo resumiré en lugar de comentar cada una de ellas el día de hoy por ser la primera, si pretendo revisarlas todas. La primera regla es saludar al inicio de cada interacción en cualquiera de los medios de comunicación, correo electrónico, mensaje, chat en este mismo espacio. Mantener el enfoque en temas académicos alineados con los objetivos del servicio educativo. Intentar no desviarnos sobre esto. Es raro porque a veces no nos da tiempo más que de hablar de cosas de la asesoría virtual y del módulo, así que confío en que no nos desviaremos hacia otros temas u otros objetivos. Respetar la postura de los miembros de la comunidad educativa, fomentando la tolerancia, incluso si son opiniones contrarias. Recuerden que el hecho de no estar de acuerdo con algo o con alguien en alguna opinión no los exime de ser respetuosos y de decirle incluso respetuosamente que no estás de acuerdo empáticamente con lo que esa persona piensa, opina o con la forma que tiene de comunicar algunas cosas, siempre y cuando sea en el marco del respeto y de la empatía hacia la otra persona.
escribir de manera correcta el nombre de la persona a quien se dirige el mensaje. También me parece importante agregar un poco aquí, que es también cómo se pronuncia un nombre. Algunos nombres pueden ser difíciles o poco usuales para nosotros. Y bueno, si en algún momento les pregunto sobre algo, por ejemplo, Alan o Antonio, no sé si te gusta alguno de los dos o te da igual. María Fernanda también, normalmente María Fernanda es junto, pero si te gusta Fernanda o María, por favor házmelo saber. Si tienen alguna otra sugerencia de cómo podría llamarles, por favor házmelo saber. A mí me gusta asesor, Luis Ángel, si ustedes quieren hablarme de tú, no tengo ningún problema con eso. La siguiente, la 5. Mantener un lenguaje claro, breve y cortés durante las participaciones en todos los espacios de plataforma educativa. Esto nos va a permitir, gracias Alan, gracias. Esto nos va a permitir llevarlo, María, muchas gracias María. Nos va a permitir un lenguaje claro y directo, nos va a permitir, sin ser grosero, nos va a permitir que ustedes no malinterpreten la información y que sea muy directo, ¿no? Entonces en las preguntas trataré de ser directo y de contestar un poquito de manera directa y luego ampliarlo un poco más. Escribir de acuerdo con las normas ortográficas y gramaticales, esto es muy importante porque a lo mejor aquí nada más se les olvida un acento y no pasa nada, todos cometemos errores, pero en la plataforma o digamos en la parte inicial, pues se puede complicar si esto lo hacen en una actividad integradora uno 2 etcétera, ¿no? Respetar la privacidad de la información de la comunidad educativa, es decir, no hacerlo público, en redes sociales y en algún medio que no sea, que tenga que ver con la educación. Por favor, absténganse de todo esto. Ser breve y conciso y evitar el exceso de elementos gráficos o decorativos que distraigan o dificulten la lectura. En algunos casos los emojis o las caritas, no tengo problema con eso, siempre y cuando no sean en exceso. Y me gusta usarlas también, hay que llevar un equilibrio ahí. Por último, hacer uso responsable de la información, de eso voy a hablar en extenso hoy, de acuerdo con los manuales establecidos por la SEP para citar y hacer referencia de manera adecuada. Es muy importante y va a seguir siendo muy importante, de por sí ya lo era y como les dije hay un nuevo manual que es el que voy a facilitar para ustedes o para explicar digamos a ustedes y ese manual pues habla de una cuestión muy importante sobre la manual de citación. Les voy a decir dónde localizarlo para empezar con esto. Están en la plataforma. Si la abren, viene aquí donde dice manual de citación de citas y referencias. Viene acá, le dan aquí y les abre el manual de citación de prepa en línea CEP. Es un manual de estilo APA que les va a explicar, por curiosidad lo pueden revisar, que les va a explicar de manera muy intuitiva, muy fácil y muy directa los casos en los que es importante y por qué es importante colocar citas, fuentes de referencia en todas sus actividades integradoras, aun cuando no se pidan. Y más adelante explicaré por qué, aun cuando no se piden, es importante que lo pongan, porque podrían caer en un uso irresponsable de la información, ¿no? Entonces es algo que no me gustaría que pasara y que voy a tratar de evitar a partir del día de hoy. Entonces pueden encontrar ese manual en la plataforma, es muy sencillo, buscan manual de citación, si no, me lo solicitan María y Alan y aquellos que vayan a ver este video, me lo solicitan y sin ningún problema yo puedo facilitárselos y hacerles algunas recomendaciones de su lectura y de cómo vamos revisando este manual, ¿no? Permítanme un segundo, ya, siempre hago continuas notas. Eh, Ahora sí, ¿cuál es la dinámica de la clase para conmigo en las siguientes 4 semanas? Es muy simple, no hay demasiadas complicaciones conmigo, por eso es que me gustaría que generáramos un ambiente de confianza. Desde el nombre de María, Alan, Luis, si quieres asesor, no hay ningún problema en cualquiera de los dos. Asesor Luis Ángel, tampoco me molesta, no hay problema en ese sentido. La dinámica de la clase es muy sencilla, tú participas por medio de la voz, sugieres lecturas o material y respondes preguntas. Haces también preguntas y expresas dudas de cualquier tipo. No hay preguntas. Si tú crees que a lo mejor tiene que ver más con un trámite administrativo, a lo mejor yo no te la puedo contestar, pero te voy a decir con quién te puedes dirigir para contestar eso. Entonces, siéntanse en la confianza de hablar sobre estos temas. No sé si todos los puedo resolver, a lo mejor todos no los puedo resolver, eso nadie tiene toda la verdad, pero puedo buscar las soluciones para que ustedes los puedan resolver, ¿no? Entonces ahí creo que es importante mantenerlo de esa manera.
Y bueno, ya entrando en materia, digámoslo así, el objetivo de la semana número uno es iniciar con el análisis de textos. Ustedes deben iniciar revisando la plataforma. Voy a revisar más específicamente esto de analizar textos, lo voy a ver mañana, pero estoy hablando de las dos sesiones de esta semana y de lo que ustedes tienen que complementar con la lectura. Para ser muy directo y claro, yo puedo ayudarlos con el análisis de texto, pero ustedes tienen que completarlo buscando, revisando y leyendo, y si así lo quieren, tomando notas de los materiales que se presentan y que están en la plataforma. En particular, uno que se llama Fondo y Forma es muy importante y voy a desglosarlo un poquito más mañana, pero les recomiendo que lo revisen porque ese es el más importante de esta semana uno, porque se los van a pedir en los dos textos, en las dos actividades de esta semana, tanto la uno como la 2. Dice contrastar tipos de textos, o sea, cómo los van a contrastar, ese es el objetivo de un aprendizaje. Comparar textos con tu entorno, es decir, qué tiene que ver un texto literario con tu entorno, lo que tú estás viviendo. A lo mejor piensas que nada, pero si lo revisamos o analizamos y pensamos un poquito más, si lo reflexionamos, nos daremos cuenta que probablemente hay algunos textos literarios que tienen que ver con tu entorno, con problemas sociales, con problemas que no son tuyos, pero que a lo mejor has visto en tu entorno, en tu colonia, en tu comunidad, etcétera. Y reconocer la importancia de las fuentes de referencia y del uso responsable de la información, que es algo que ha enfatizado mucho Prepa en Línea CEP. Hay tres grandes temas importantísimos de esta semana que son diferentes a los objetivos. Literatura y lectura es el primer tema para que sepan distinguir entre qué es un texto literario y qué no es, cuáles son los géneros literarios y el uso responsable de la información. En el primero y el tercero voy a enfatizar mucho el día de hoy, el segundo tal vez lo vea un poco mañana y también no quiero que se vayan de esta sesión, aunque acá casi, bueno, te iba a decir acabamos de arrancar, pero no, ya tiene algunos minutos. Que no se vayan sin conocer, por lo menos de manera general y panorámica, las actividades integradoras y cuáles son los errores más frecuentes en ellas. No voy a pasarme media hora en ellas, sin embargo, sí voy a tomar un tiempo para revisarlas y también dar espacio para sus preguntas. Es muy importante decirles también para generar un espacio de confianza que ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento. Si hay un video, por ejemplo, a lo mejor sí les pediría que esperen, pero si estoy hablando, activen el micrófono, levanten la mano, escriban su duda en el chat, interrúmpanme, no hay ningún problema, ni me molesta. Si quieren que repita algo, lo repito las veces que sea necesario y no hay problema, no tienen que esperar, interrúmpanme en ese momento porque si no a ustedes se les olvida. Yo puedo retomar y no pasa nada, pero si a ustedes se les olvida, eso es un problema. Y no me gustaría que pasara porque después ya no les regresa la idea, se les va, les da pena, yo qué sé, ¿no? Entonces, para generar ese ambiente de confianza, interrúmpanme cuando ustedes quieran, no hay problema. Lo que me gustaría que cubriéramos al final de la sesión es distinguir un texto literario de uno que no lo es, las características de un texto literario y de los géneros, y la información necesaria para contestar las actividades integradoras uno y 2. Ahí me faltó el uso responsable de información. Voy a insistir mucho con eso. Sus siguientes asesores virtuales en los siguientes módulos van a insistir mucho con eso. Los anteriores tres y el propedéutico insistieron mucho con eso. Y el manual, y hay muchísima información y la repetición nos va a ayudar en este caso para que ustedes se integren, revisen y vean cuáles son los lineamientos de el uso responsable de la información, porque a veces sin darme cuenta yo estoy haciendo uso irresponsable de la información, aunque no quiera y aunque yo no me dé cuenta. Eso es importante. Vamos a comenzar con un pequeño video que les va a decir a ustedes, María y Alan, les va a decir cuál es un texto literario. A lo mejor ya saben, pero me gustaría empezar con esto. ¿Qué es un texto literario y qué no es un texto literario? Arrancamos, por favor, les voy a pedir, María y Alan, que me digan si se escucha, porque a veces me está fallando el audio, no sé a qué se debe, pero lo pongo en otro navegador sin ningún problema y se va a poder escuchar sin inconvenientes. Entonces, les pido que me indiquen ahorita que lo ponga si se escucha el video, por favor. Déjenme nada más que abra el, el otro navegador. Me refería a María al video. Cuando yo ponga el video, lo voy a parar tantito y ustedes me dicen ya. Ahí va el video.
Podemos clasificar el universo de textos Ahí me dicen producidos si se en escucha, por literarios y no favor. literarios. Veremos. Me paro. Perfecto, lo regreso desde el principio. No tienen que hacer nada, solo vamos a ir tomando notas. Perdón, no tienen que ir tomando notas, solo pongan mucha atención y quédense con lo que a ustedes les parezca más importante. Pero sobre todo con el nombre, diferencia entre texto literario y no literario. Ahí va. Gracias por tu participación, Alan, por decirme que sí se escucha y también con María, obviamente. Podemos clasificar el universo de textos producidos en literarios y no literarios. Veremos sus características haciendo analogías entre ellas para su mayor comprensión. Los textos literarios tienen un propósito artístico o estético. Buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Buscan crear belleza mediante la palabra. Los textos no literarios tienen como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. No buscan la belleza, su función es básicamente informativa o expositiva. Los textos literarios presentan un lenguaje especial que les otorga valor estético. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor. No pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo del autor. Dentro de los textos literarios tenemos los poemas, cuentos, fábulas, leyendas, obras de teatro o novelas. Dentro de los textos no literarios podemos encontrar los informes, noticias, instrucciones, recetas, cartas, un horario de clases, un libro de historia o literatura o un diagrama. Con los ejemplos podemos ver claramente la diferencia y podemos notar también lo siguiente. El primero presenta un mundo de ficción y función estética, y el segundo presenta un mundo objetivo, real, y su función es informativa. La ficción, como veremos más adelante, no es una característica determinante de los textos literarios, aunque casi siempre está presente. Para confirmar nuestros conceptos, veamos el siguiente texto. Observamos que es narrado con un estilo, es decir, tiene un valor estético y nos presenta un mundo de ficción. Veamos este otro texto. Se puede observar que el escrito es más objetivo y presenta un mundo real. Pero ¿qué hay del ensayo? El crítico Eduardo Gómez de Vaquero, más conocido como Andrenio, afirmó en 1917 que el ensayo está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y el de la poesía. Por otro lado, la crónica, el discurso, la epístola e inclusive el artículo de prensa representan el mundo real, pero tienen también una función estética. Por esta característica, todos estos textos son también considerados textos literarios. Gracias por ver este video. Si la información compartida te ayudó, dale me gusta. Puedes suscribirte a este canal para compartir más información. Atención. Perfecto. Ahora sí, vamos a... Yo vi ideas sobre el video. Ahora sí, los leo o los escucho. Suelten todo lo que ustedes consideren necesario que sea importante del video. Díganme, sobre todo en función del título. ¿Con qué se quedan Alan y María de esto? Es lo primero con lo que vamos a empezar, que es literatura. ¿Cuándo es un texto literario y cuándo no hay un texto literario? Es muy importante. Yo sé que a lo mejor ya lo saben y esto puede ser una pregunta muy básica, pero me interesa mucho que lo sigan repitiendo, ¿no? Quiere mostrar belleza en la escritura. Voy a escribir yo aquí, ¿eh? Ah, estoy desapareciéndolo. Ahorita lo pongo para que sea permanente. Bolígrafo. Muy bien, nos dice Alan que hablan de belleza. Súper. O sea, belleza en la escritura. ¿Qué más podríamos considerar aparte de la belleza?
María, perdón. Repito, nos habla sobre la belleza. Vamos, yo le voy a aumentar un poquito acá. Eh, Vamos a borrar este de belleza. Y nos dice, María es ficción y un poco de la realidad. Vamos a destacar esta palabra que me parece clave, que es ficción. Es ficción absoluta y es decir, puede contener ideas inventadas por los autores, pero también podría mezclarse con la realidad. De hecho, es muy extraño, más bien yo considero que es imposible que un autor o un escritor no saque lo que escribe, aunque sea muy disparatado y nos parezca muy extravagante, no lo saque de su realidad, de lo que está viendo. Sería muy extraño que no lo hiciera. ¿Alguna otra cosa que les parezca importante revisar a ustedes sobre esto? Eh, Alan y María. ¿Alguna cosa que ustedes consideren que es importante? Yo, maestro. Dígame por favor, Alan. Yo digo que la pregunta que nos hizo ¿Sí? sería, intenta transmitir más que nada información y belleza más que nada, o imágenes, ¿se puede decir, no, maestro? Muy bien, O, información, ajá. y, y pues palabras, pues, palabras clave que pueda entender la otra persona. Muy bien, información, belleza y palabras clave. No te despegues de esa idea, Alan, es decir, apréndetela, escribirla en tu celular, en tu cuaderno, donde tú quieras, pero va a ser importante un poquito más adelante. Gracias. María, ¿qué otra cosa es importante? Ah, bueno, lo estabas poniendo. Texto informativo no pretende mostrar belleza, solo se enfoca en informar. Nos acaba de decir Alan que informa y es bello. El texto no literario solamente informa. No tiene un objetivo bello, no le interesa el lenguaje poético, digámoslo así. Lo único que le interesa es informar sobre algo. Entonces, en este sentido, María y Alan, una receta de cocina, ¿qué tipo de texto es? No literario. Perfecto, es un texto no literario. Informativo es exactamente, es un texto informativo. Por lo tanto, eso lo tienen que ir clarificando. Si ustedes me dicen que un texto determinado, el que sea, un poema, pertenece al género lírico, entonces me tienen que explicar por qué pertenece al género lírico. En este módulo ya no estamos solamente para contestar, estamos para justificar nuestras respuestas, para argumentar nuestras respuestas. Si yo digo que la Tierra es redonda, no me voy a conformar y yo tampoco como asesor virtual tampoco me voy a conformar con que ustedes solamente me digan que la Tierra es redonda. Me tienen que justificar por qué ustedes dicen que la Tierra es redonda. Esa es la clave para este módulo y es lo que me gustaría que ustedes comprendieran desde el primer minuto y desde la semana número 1. Cualquier cosa que yo responda, tengo que argumentarla. Por ejemplo, si María me dice es informativo, le voy a preguntar por qué una receta de cocina es un texto, es correcto, pero ¿por qué es informativo, María? ¿Me puedes ampliar un poco eso? Ese es un ejemplo de lo que yo espero que ustedes hagan en sus actividades. Exactamente eso. Si yo digo que es del género lírico, me tienen que decir por qué es del género lírico. Porque a veces no me ponen género lírico y tiene narrador. El género lírico no tiene narrador, entonces ahí habría un problema para distinguirlo. No sé si me explico. Por favor, Alan y María, colóquenme un... yo Sí. levanté la mano, así que perdón. Colóquenme un pulgar arriba si entendieron esta parte. Es muy importante esto de justificar sus respuestas. Es muy importante para mí esto. Porque en todas sus actividades les voy a pedir que justifiquen su respuesta. Si no la justifican, estará incompleta su respuesta. Y entonces en los criterios de la rúbrica que yo les voy a calificar, no tendrán el puntaje concreto y correcto y completo.
Entonces, no lo olviden, por favor. Vamos a avanzar a un espacio de reflexión importante que me parece a mí. Antes de revisar sus actividades integradoras, las actividades integradoras número 1 y 2, las voy a abrir, voy a explicar cada pregunta de manera muy rápida y voy a revisar sus dudas, sobre todo en la 1, que es difícil, no lo voy a negar. Es la que más problemas les presenta al inicio y la que más intención, más bien la que más complicación tiene. Yo creo que después de esta, la más complicada es el proyecto final. Entonces, sí empezamos con un aspecto difícil, no lo voy a negar, pero me gustaría que vieran esto, que vieran estos dos videos en los cuales vamos a estar aquí y que de tal manera nada más me escribieran, por favor. Los voy a poner consecutivo, 5 palabras clave de cada video, solo 5. Por favor, Alan y María, confírmenme que entendieron la instrucción. Voy a poner los dos videos seguiditos y le vamos a poner video 1 y me ponen 5 palabras clave cada uno de ustedes. Y en el video 2, que son cómo colocar referencias para inteligencia artificial, me van a poner esto, también 5 palabras clave. Recuerden que estamos ya en el bloque de reflexión, en el espacio de reflexión que implica la parte medular o la parte más importante, que es darles información. Ya distinguimos entre un texto literario de uno que no lo es. Ya hicimos lluvia de ideas y vimos ejemplos. Ahora lo que corresponde hacer es pasar al espacio de reflexión del uso responsable de la información. ¿Por qué es muy importante que todas sus actividades integradoras, sin excepción, tengan fuentes de referencia? Aunque ustedes digan, pues es que no dice, pero es importante, aunque no les diga por qué, que pongan fuentes de referencia. Va el primer video, son videos cortos, When I joined Capital One, they are working on the latest technology. Si no se oye, avísenme. Exciting to be part of. I love how diverse. Antes de avanzar, vamos a leer lo de María. Yo le pedí una justificación de instrucción de cocina porque te guía en el proceso de una acción para que te salga bien y no te confundas, y no tiene, gracias, no tiene la intención de conmoverte, de sentimiento, no tiene ninguna intención sobre eso. Por eso no es un texto literario y sí es un texto informativo. Gracias, María. Así me gustaría que justificaran todas sus respuestas. Ahorita lo vamos a ver con el texto, que sí les toma más tiempo, pero estarán aprendiendo sobre justificación, búsqueda de fuentes y demás. Va el primer video. Dura, no sé, 2 minutos. Es muy cortito. ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado.
También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir, debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. Va al siguiente, váyanlo. Pueden ir mientras... Bueno, no, si quieren al final. Perdón, es que estaba un poco alto. Ahora sí, va. Este es un poquito más extenso. Perdón que les ponga 2 de 4 minutos. Hola y bienvenido a nuestro canal. Gracias por estar aquí. Gracias por visitarnos. Hoy te traigo otro video sobre APASEC de medición y vamos a hablar de cómo referenciar y citar contenido de ChatGPT. Comencemos. Si has utilizado una inteligencia artificial como una herramienta y no un sustituto en tu investigación, debes describir cómo la utilizaste dentro de la sección de metodología o en alguna otra sección de tu trabajo, como podría ser el caso de la introducción. Debes recordar que como las respuestas generadas por una IA no son recuperables y no es una persona comunicando, estas no pueden ser tomadas como comunicados personales, por lo cual deben seguir su propio modelo de citación. Recuerda que debes acreditar la referencia al algoritmo de inteligencia artificial que utilizaste para obtener las respuestas, sea ChatGPT, BARD, Perplexity, etc. Vamos a mostrar un ejemplo de una consulta hecha a ChatGPT con un prompt como el siguiente: una inteligencia artificial tiene vida propia, y ChatGPT responde: la IA es una tecnología creada por humanos y funciona según los algoritmos y datos proporcionados por sus creadores y usuarios. Aquí tenemos el ejemplo de cómo hemos hecho el prompt. Podemos ver el link, podemos ver el prompt, podemos ver la respuesta y podemos ver la versión, en este caso, de ChatGPT, que es importante para la parte de la referenciación que se explicará a continuación. Para referenciar y citar contenido de ChatGPT para las citas entre paréntesis, colocaríamos OpenAI y el año entre paréntesis. OpenAI es el creador de ChatGPT, sería el autor, y para una cita narrativa iría OpenAI fuera de los paréntesis y el año dentro de los paréntesis. La referencia iría OpenAI, fecha, el año, ChatGPT, que es el nombre de la inteligencia artificial en cursiva, la versión del día y mes, como pudiste ver en la sección anterior, y entre corchetes iría la descripción de modelo de lenguaje de gran tamaño. A continuación iría la dirección o el URL del chatbot de OpenAI. Para nuestro ejemplo, la cita entre paréntesis iría de esta manera. Recordar poner las comillas porque una es una expresión textual, y para una cita narrativa iría el autor OpenAI fuera de los paréntesis. La referencia se colocaría OpenAI.2023.ChatGPT entre cursivas, entre paréntesis la versión del 20 de julio, no confundir con la fecha de acceso, es la fecha de la versión del chatbot. Entre corchetes iría modelo de lenguaje de gran tamaño y a continuación el URL de acceso a la IA. Es importante tener en cuenta que luego de haber hecho el prompt de la solicitud de la información a ChatGPT, le pregunté que nos proporcione 5 referencias que respalden la afirmación que acaba de hacer. ChatGPT me dio estas 5 referencias que luego de ser consultadas en Google Scholar se pudieron verificar que eran reales. Hay que recordar que ChatGPT puede crear referencias falsas, así que si las fuentes que nos proporciona ChatGPT son reales, precisas y relevantes, puede ser mejor leer. Nada más, acabo de ver tu comentario, María. ¿Se ve negra la pantalla? Porque sale, o sea, un fondo negro, pero enfrente está una parte blanca donde se explica cada cosa. Ah, ok. Sigo. Ya queda muy poquito. Estas fuentes originales para aprender de esa investigación y parafrasear o citar esos artículos, ya que estas serían las fuentes
primarias y el contexto o el contenido generado por la IA pasaría a ser una referencia secundaria. Eso era lo que te quería contar en este video. Rápidamente, gracias por visitar el canal. Si quieres saber más sobre APA séptima edición y otros temas de interés, te invito a visitar mi canal de YouTube. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Perfecto, ahora sí, los leo. Cinco palabras claves del primero y 5 palabras clave del segundo. Pueden mezclarlos, ¿eh? No tienen que ser tan estrictos. Si ponen 3 y 3, si los mezclan, al final los dos están encaminados a lo mismo. Y eso es lo que me gustaría que ustedes se quedaran. ¿A qué me refiero con lo mismo? A que los dos hacen mucho énfasis o repiten mucho la importancia de las fuentes de referencia. Y hay algo muy importante que el segundo video destaca, que es, y lo dice al inicio, si estás utilizando ChatGPT o cualquier inteligencia artificial como sustituto de la investigación o como herramienta de investigación, hay una diferencia muy grande. Y ese es el problema del uso irresponsable de la información. Uso responsable es, estoy utilizando una inteligencia artificial, me ayudé de ella como una fuente más y la voy a citar, como nos indica el video. Otra cosa es hacer que la inteligencia artificial haga mi actividad completa, y ese es uso irresponsable de la información, y ese está penalizado con un plagio y hasta con un posible 0 y con consecuencias en su expediente en prepa en línea CEP. Sé que es mucho más fácil, sé que es mucho más rápido, pero no nos deja ningún aprendizaje y a lo mejor me doy cuenta, a lo mejor no. Ahora hay herramientas para darse cuenta, pero a lo mejor alguna vez cualquier asesor puede no darse cuenta y ustedes piensan que con eso es suficiente, ¿no? Pero hay que revisarlo porque como indica ahí también las fuentes de referencia, si ustedes me ponen 10 fuentes de referencia, yo voy a decir, bueno, ¿y esta persona dónde usó esas 10 fuentes? Eso es sospechoso. Entonces, así usen 2, no me importa, pero es importante, pero no me importa, pero lo mejor es que ustedes sean honestos y que pongan lo que realmente investigaron, y eso es producto de haber visto esta sesión y revisado los materiales. María nos dice responsabilidad, citación o citar, riesgo, trabajo y escuela. Muy bien. Segundo video y también te leo también, Alan. Los espero, no hay ningún problema. A partir después de esto vamos a ir, digamos, en la parte final, cerrando hacia la explicación de las fuentes de referencia. Si tienes de una vez del segundo video, María, sería muy bueno. Dice Alan, el video 1, plagio, documentación o documentos, información, citación y parafraseo. Excelente. Tienen que poner en práctica estos videos en su entorno. Y dice María, segundo video, perdón, inteligencia artificial, pasos. Y ya, porque no vi la mayor parte, solo escuché. No importa, con eso es suficiente, pero creo que quedó claro que tanto en el video 1 como en el video 2, espero por supuesto la respuesta de Alan, tanto en el video 1 como en el video 2, ustedes se den cuenta de la importancia de las fuentes de referencia, el problema si no las usan y que lo tienen que hacer en todas las actividades. Dime. Pero es que me tarda un poquito de escribir. ¿No hay problema si lo digo aquí? No, por supuesto que no. Ok, mira, tardé un poquito. A ver, en el video 2 Sí. fue inteligencia artificial, Sí. referencias, investigaciones, parafrasear y plagio. Perfecto. Ahora, si ustedes tuvieran que comparar los textos, pues ya nos damos cuenta de una manera muy clara que, repito, nos damos cuenta de una manera muy clara lo que tenemos que hacer para evitar el plagio, para evitar el uso
incorrecto de la información que se nos provee. Lo más fácil es decirle a cualquier inteligencia artificial que me responda y darle las instrucciones de la actividad y te manda una respuesta para cada una con actividades, incluso con fuentes de referencia. Pero uno, eso se nota en el estilo, y dos, pues no están siendo honestos, ¿no? A lo mejor yo no me doy cuenta, como lo dije, sin embargo, pues personalmente no es algo que yo haya hecho, sino es algo que hizo algo más una inteligencia artificial que, bueno, no va a aportar mucho en mi aprendizaje. Así que, bueno, si tienen dudas, les ruego que me indiquen cuáles son sus dudas en particular. Voy a explicar de manera rápida las actividades integradoras 1 y 2. La primera se llama analizar textos literarios. La segunda, esto es textos literarios, lenguaje y expresión humana. Entonces, ambas son importantes. Déjenme nada más un momento. Porque nos van a permitir, o les van a permitir a ustedes, digamos, tener información muy valiosa de qué errores no cometer para no tener problemas a la hora en que yo califique. Voy a compartir la primera. No la voy a explicar tan detalladamente porque es responsabilidad de ustedes leerla. Sin embargo, la voy a compartir. Espérenme. Listo. Esta es la actividad integradora número 1. Se les pide, se les anticipa, déjenme acomodarla aquí. Ahí. Se les pide y se les anticipa que hagan 3 lecturas. Ahí viene el nombre de las 3 lecturas. No hay problema con eso. Si tienen en algún momento alguna duda, María y Alan, interrúmpanme. Y después dice, justifica tu respuesta. Por ejemplo, ¿quién es el autor? No basta con que me pongas Sor Juana, Rubén Darío y Juan Ruiz de Alarcón. Tienes que ponerme una breve biografía, muy breve biografía. Para eso vas a tener que investigar. Si lo haces por medio de inteligencia artificial, me tienes que poner la fuente de referencia. Ya vimos cómo citar, cómo parafrasear, así que me parece que ya no hay excusa para esto, ¿no? ¿A qué género literario pertenece? Vamos a ver también un poquito mañana los géneros literarios. ¿Cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? Van a tener que investigar qué estaba pasando en el mundo cuando se escribió esa obra de teatro, o ese cuento, o ese poema. Tienen que investigar el año y tienen que decirme qué estaba pasando. Muchos se están confundiendo y es algo que aclaro siempre y es el primer error que no debes cometer, que es confundir contexto del autor con biografía. La biografía es cuándo murió, cuándo nació, qué hizo en medio de eso. El contexto del autor es qué datos relevantes estaban sucediendo en la vida del autor cuando escribió esa obra. No es lo mismo poner que Sor Juana escribió tal poema a los 35 años, a los 30 años, cuando se encontraba en Nueva España visitando a su hermana y entonces leyó muchos libros. Eso es diferente a poner toda su biografía. Aquí, en el contexto del autor, no me sirve que pongan su biografía, porque la biografía, para empezar, ya la debieron poner arriba, y 2, contexto es distinto a biografía. Lo voy a escribir muy rápido, como de matemáticas. A ver, ahí, perdón. Lo voy a borrar. Ahí está. Contexto es diferente, como en mate, a biografía. Son dos cosas diferentes. Tal vez uno es parte del otro, eso sí, pero no son lo mismo. Recuerden, el contexto es una parte de la biografía. Entonces, ojo ahí, por favor, con eso. Después ustedes me van a decir, obviamente, cuál es la intención del autor, me van a decir el argumento, cuál es el tema, la acción. La acción debe tener 3 momentos, no lo olvidemos. Mañana me voy a profundizar con esos momentos y con ese análisis literario para que no lo olviden. Y el tiempo de la obra. Ahorita solo la estoy explicando de manera general. Mañana voy a profundizar. ¿Cuál es el espacio y cuáles son los personajes? Eso es importante. Ahora bien, dice, con base en los elementos de la tabla, cómo se relaciona cada contexto de su obra con el mensaje que transmiten.
A ver, en esta, el segundo error que cometen el segundo error que cometen de manera muy frecuente es cuando ponen cuáles son los personajes, me ponen el personaje es María, el personaje es Alan y el personaje es Luis, y no me dicen cuál es su función en la obra y cómo son esos personajes, si es personaje principal, si es secundario, etcétera. Es importante y es un error muy común porque ahí otra vez estamos cayendo en lo que le pedí a Fernanda que me hiciera, que hizo muy bien, que es justificarme. Si pongo cuáles son los personajes y pongo el personaje principal es Juanito, me tienen que justificar por qué dicen eso. Si no, está incompleta su respuesta. Y de respuestas incompletas en incompletas se va acumulando el descuento de puntos, que es algo que me dará mucha pena. Sigan por favor las medidas que les establecen de 10 a 12 líneas. Utilicen, tercer error que cometen muy importante aquí, un error muy común, donde dice, con base en la tabla, no usan la tabla, solamente me mencionan, cada autor tiene contextos diferentes, mientras Sor Juana no sé qué, tienen que usar la tabla. Si no usas la tabla, no estás siguiendo la instrucción que dice ahí. Tienes que usar personajes, tienes que usar contexto, tienes que usar intención, argumento, tema, acción, o sea, tienes que usar esos elementos en tus respuestas. Lo mismo en la número 4. 3 formas de transmitir un mensaje considerando los elementos, ¿ok? Y en la 5, es la última, contrasta la forma de ver los textos literarios con la tuya. Eso es importante y es lo que vamos a ir cerrando y vamos a dejar un trabajito pendiente, no es tarea, no se asusten, para el día de mañana. Entonces, por favor, aquí me van a poner fuentes de referencia. ¿Qué fuentes de referencia van a usar? Ustedes díganmelo, por favor. Alan y María, ¿qué fuentes de referencia van a utilizar ustedes? Entonces, repito, ¿qué fuentes de referencia me van a decir? Mira, asesor, yo usé cuáles. Muy bien, María, ¿cuáles páginas? De hecho, páginas, por supuesto, pero otra vez tienes que justificarme. Muy bien, ¿qué artículos que digan qué cosa? Además de los artículos o páginas web, Alan, ¿qué otras cosas podrían aparecer aquí? ¿Qué se te ocurre? Yo, maestro, pues yo ocupo Canva o, por ejemplo, depende de lo que busques, puedes ponerlo en internet para que sea algo, información verdadera. Perfecto. Ahora bien, de acuerdo a tu experiencia, y lo están viendo ahí, le estoy dando la superpista, ¿eh? ¿Qué usaste o qué vas a usar para hacer esta actividad? Cuéntame. Cuéntenme más bien ambos, María y Alan. ¿Qué van a usar? ¿Qué van a utilizar? ¿Qué materiales van a utilizar para hacer esta actividad? De hecho, María, sí lo sabes porque está en la pantalla. No todo, de hecho, no todo, pero una parte la tienes que buscar, muy bien dices, pero hay otra parte que sí sabes, de hecho, y está frente a ti si le pones un poquito de atención y observas. Yo, maestro. De hecho, María, la estás viendo, esa es la actividad 1. Dime, Alan. Bueno, yo también utilizo el que es de los recursos de la prepa línea 2. Perfecto. Ocupo los recursos. Cualquier recurso está bien. Les dije uno que se llama fondo y forma. Además de eso, que es algo muy básico que ustedes a lo mejor no lo han revisado, pero
Ah, no te preocupes. Yo uso las lecturas. Entonces deben aparecer las lecturas, las 3 lecturas. Estas 3. Estas 3 que estoy marcando yo. Esas 3 que están ahí deben aparecer. O sea, el poema de Sor Juana, el cuento de Rubén Darío y la obra de teatro de Juan Ruiz de Alarcón deben aparecer esas 3. Es muy importante que aparezcan las 3. Porque si no, yo diré, obviamente no es el caso, pero yo diré, bueno, si Alan no puso las lecturas es que no leyó. Por supuesto que no, porque estoy seguro que Alan leyó, pero tiene que decirme que leyó. ¿Cómo yo sé que leyó? Porque va a poner las fuentes de referencia, va a usar citas textuales, si utiliza inteligencia artificial también me la va a poner. Entonces no se les olviden, por favor, aquí, lecturas, artículos o páginas web. Y en total más o menos van a usar unas 4 o 5 fuentes de referencia. 3 de los textos literarios, una de lo que les recomiendo que revisen el material fondo y forma que voy a profundizar mañana, y una más de las búsquedas personales que ustedes hagan, por favor. ¿Sí? Quiero dejar muy claro esto y por favor indíquenme con un pulgar arriba que entendieron, Alan. ¿Cuáles son las referencias más importantes para poner? Gracias. Acabo de preguntar, dime María. No sé, solo... no te entiendo. No entiendo lo que escribiste, perdón, en el chat. Ok. Acláramelo, por favor, para que yo comprenda bien, porque no entiendo exactamente a qué te refieres. Ah, ok. Bueno, no te preocupes. Si tienes alguna pregunta concreta, la puedes hacer ahí. Si tu micrófono tiene algún problema, no hay ningún... No te preocupes, no hay. Em, la segunda, es que no sé por qué me descargó la primera. Déjenme ver. Ya. La segunda es un poquito más fácil, a mi parecer, e implica, ya para ir cerrando, ya para ir cerrando, me indica, eh, es aún más fácil porque tienen que leer 2 textos nada más. El primero se llama La canción del oro y tienen que, como los dice, justificar sus respuestas, nada más que aquí les voy a dar un pequeño tip, que sea por lo menos de 3 a 5 renglones, por favor. ¿Por qué esto? Porque se trata de justificar sus respuestas. Si no las justifican, no podemos revisar. ¿Ok? Entonces, la forma de revisión es que ustedes puedan justificar las respuestas que están haciendo, ¿no? Cuando dice que aprendiste del texto, identificas alguna problemática de la vida real. ¿Qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? ¿Consideras que el lenguaje facilita o complica la comprensión? Todas estas deben tener 3 a 5 renglones, María y Alan, todas. Y luego aquí sí ya les dicen que lean una fábula que se llama El perro y el cocodrilo, que es muy corta. Y luego me pongan la trama del texto, como si le contaras a algún amigo o familiar. Y también lo redactes. Debo ver unas diferencias entre este y este. Es muy importante que yo las vea. Para finalizar les van a preguntar cuál es el fondo y cuál es la forma. Y me tienen que poner personajes, tiempo, espacio, escenario, etcétera, conforme lo veamos también mañana. La última pregunta es ¿qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar? Y aquí me van a poner las referencias. De acuerdo con la pregunta anterior, Alan, ¿qué referencias vas a poner aquí? ¿Qué vas a utilizar para elaborar tu actividad 2?
Repito, dime, Maestro, Alan. maestro. Sí, Referencia de poner información o imágenes. no información. ¿Qué información tú vas a utilizar o qué textos vas a leer para contestar esta actividad 2? Yo digo que, pues, es que todavía no voy a hacer la actividad. No importa, pero la estás viendo en la pantalla y a lo mejor ahí sí puedes llegar a la conclusión. Mm, Pues más que nada puedo buscar en Google y ahí puedo sacar un artículo o información de Google, porque a mí no me gusta usar más que nada IA, más que nada, saco información de artículos de Google. Muy bien. ¿Y qué lecturas vas a hacer de las obligatorias para tu actividad? Si observas la pantalla podrás ver por lo menos dos. La canción de oro. Perfecto, esa es una lectura obligatoria, la tienes que hacer, entonces la tienes que poner al final en tus fuentes de referencia. ¿Qué otra? Ahí está, de hecho, mismo. El perro y el cocodrilo. Muy bien, esas dos fuentes las tienes que poner hasta el final. Es decir, Oh. aquí mira, donde está en la pantalla, donde dice referencias, ahí las tienes que poner. Para que yo compruebe que tú las leíste y que tú las utilizaste. De lo contrario, va a estar más difícil. Entonces, no se olviden de eso, por favor. Ahora, para ir cerrando, en el cierre de nuestra sesión, me van a decir ustedes, si son tan amables, los dos, María y Alan, ¿qué aprendimos el día de hoy? Así en muy cortito, por favor, ya para despedirnos. Yo aprendí, maestro, que pues que no se debería usar pues más que nada la IA porque no aprendiste nada, o sea, se puede decir, no mueves todo lo sacas de la IA y ya ¿Sí? cuando te preguntan algo tú mismo, o sea, en persona, no sabes algo de matemáticas, no sabes qué decir y por eso es bueno aprenderlo o sacarlo de tus propias palabras. Eso es lo que yo aprendí. Perfecto, muy bien. Ahora es muy importante que sepas que la IA no está mal usarla, pero hay que usarla con honestidad. Es decir, hay que aplicar las fuentes de referencia tal como las vimos hoy. María, para ir cerrando, ¿qué aprendiste el día de hoy en nuestra sesión? Tal vez estás escribiendo, si es así, házmelo saber. De todos modos, yo voy cerrando nuestra sesión de hoy. Eh, Asesor Luis Ángel Rodríguez, sesión número 1, Textos y Visiones del Mundo, generación 85, Campus 1, Grupo 005. Un gusto haber estado esta noche y no me voy a ir sin que María nos indique que ya se puede, que ya revisó o que ya está contestando lo que le pedí, y si no, pues a lo mejor tienes alguna falla en tu conexión de internet. De cualquier manera, los espero el día de mañana en los horarios que están dentro de la plataforma y espero poder verlos el día de mañana y encontrarnos para complementar todas estas actividades y ver también un par de dinámicas que me gustaría revisar. No te preocupes, María. Ojalá los dos puedan estar el día de mañana para revisar estos elementos y algunos otros que a lo mejor les podrían servir a ustedes, ¿vale?
Muchísimas gracias por esta tarde-noche. Que tengan un buen descanso y nos vemos mañana.